De una de las dos, porque quedará para otra parte de esta tertulia, de una de las dos radicaciones fallidas de Volvo en el país. Por ahí la gente no lo tiene mucho en cuenta o el tiempo, viste, como la tierra, son estratos que van tapando año que pasa, año que se va olvidando de esta segunda radicación fallida de Volvo que tuvo allá por el año 72, pero esta es muy distinta a la que veremos en la próxima edición. Sí, lo de Volvo es muy llamativo porque si vos lees el proyecto de erradicación, es un calco de lo que termina sucediendo con Scania, ¿no? En primer lugar, la locación. Se habla de una planta en Tucumán, ¿no? Donde está Scania desde justamente ese año 72 empieza el proyecto de Scania, o sea, se dan en paralelo. Eh, Después se habla también de exportación, que tengamos en cuenta una cosa para contextualizar. Hoy, acuerdos Mercosur mediante, todo se termina exportando, o cualquier radicación que va a la Argentina o va a Brasil contempla la región, ya no se piensa en el mercado interno. Pero eso no era común en la década del 70, donde los mercados estaban cerrados. Exportar a Brasil unidades completas era inviable. También importar de Brasil unidades completas era inviable. Solo se pueden importar algunos componentes, ¿no? Pero el proyecto de Volvo, al igual que el de Scania, ya contemplaba la exportación, ¿no? Pensemos hoy Scania es una gran fábrica de transmisiones, pero desde un comienzo Scania fue pensada, Scania Argentina, como exportadora de transmisiones para Brasil, inclusive para la casa matriz, ¿no? Uh -huh. Y lo de Volvo contemplaba algo similar, fabricar camiones, fabricar buses, y una curiosidad, que sí, en esto era distinto a lo que terminó siendo Scania, los motores se iban a fabricar a través de un acuerdo con Perkins, ¿no? Que Perkins, y acá entran algunas cuestiones también muy particulares, era proveedor de las marcas que no tenían motorización diésel propia, ¿no? Uh De -huh. Ford, de Dodge, ¿no? Eh, entonces, acá habría que ver cómo se manejaba toda esta. Porque imagínate, si bien Volvo iba a competir en otro segmento, estamos imaginando que son los camiones de más de 8 toneladas, que es donde interviene Scania, Fiat, vehículos industriales, ¿no? También recordemos que hubo una legislación para estimular la llegada de fabricantes de ese tipo de vehículos. Pero claro, ¿cómo jugaba esta idea de que Perkins, tradicional proveedor de Ford y Dodge, también provee a Volvo? ¿Y qué pasa? ¿No? Ahí teníamos también como una serie de intereses cruzados. Pero bueno, lo más llamativo, lo que a mí al menos me llamó mucho la atención leyendo la nota, que es una nota que salió en Corsa hace 50 años, es el plan de Scania. Así que los suecos venían rumbeados para el mismo lado, ¿no? Así que habrá que ver Sí. qué es lo que hizo que finalmente se aprobase lo de Scania, o que tuviese realmente viabilidad, y no lo de Volvo, que Volvo también hubiesen dado muy bien. Pero bueno, por ahí no había lugar para las dos. En realidad, esto por ahí respondía a esa licitación que vos bien aclaraste en Autohistoria, de que una iba a ser la ganadora y se habían presentado varias empresas, Volvo, Scania, Pegaso, Leyland y algún otro fabricante más. En el caso de Volvo también hay que pensar en la industria carrocera, porque lo que ellos querían es también instalarse como industria carrocera. Sabrás que en la zona donde estoy yo, Rosario, lo claro, no hay problema, era en ese momento y todavía lo es muy fuerte lo que sería el carrozado de vehículos de media y larga distancia, y en el caso de Buenos Aires de los chasis urbanos. O sea que uno de los por ahí motivos o la conjetura que uno puede hacer es que Volvo haya tenido esa dificultad de entrar como un competidor que por ahí no podía ser del todo deseable para quienes ya estaban radicados acá. Otra cosa a tener en cuenta es el acuerdo con Perkins,
para fabricar los motores Volvo en la planta de Perkins de Ferreira, o sea, tercerizarle a Perkins la fabricación de los motores Volvo, que es algo que el anuario va o un folleto especial por los 10 años de Perkins acá en Argentina, que en privado lo estuvimos hablando en nuestro grupo de WhatsApp y vos estás anoticiado. Hubo un convenio para la fabricación de un motor industrial o para maquinaria vial de Volvo por Perkins y que aparentemente lo tuvo un cargador frontal muy llamativo, de líneas muy llamativas, creo que el LM844, que lo hacía CLIA en el partido de San Justo, creo que en Villa Palito estaba la fábrica, y como que uno no, como que las empresas nunca terminan perdiendo el todo. Por ahí pierden mucho, pero siempre se van ganando algo. Esa pala tuvo por lo menos ese motor de serie Volvo y de alguna manera como era de industria nacional y tenía una gran integración local, se cree que era hecho por Perkins, ese motor. Además de que hay que hablar también de los, en el último punto, en el punto 10, seguramente, bueno, vos lo viste, los montos de inversión eran millonarios, supongo que también los de Scania lo eran, y Tucumán de alguna manera en esa legislación que vos hablaste tenía cierto privilegio debido a la retracción en la industria azucarera, ¿no? Y que hubo había una gran desocupación y de alguna manera había que erradicar industrias, en este caso automotrices. Ya había otras autopartistas o proveedoras de la industria automotriz, pero una terminal automotriz al fin habría que erradicar. Claro, digamos que el cierre de ingenios fue determinante en el hecho de que Scania un poco no diría la obligaron, pero como la sedujeron para que se radicara en Tucumán, ¿no? Porque se buscaba un poco descomprimir la situación social con una empresa que podía aportar eh, mano de obra y necesitar mano de obra calificada. Así que eso tiene que ver bastante con el proyecto, que seguramente habrá pesado alguna diferencia a favor de Scania. Esto que vos decís del no competir con la industria carrocera es probable que haya sido un factor significativo. Pensemos que, por ejemplo, para la erradicación de Scania, cuando Scania pasaba su proyecto de traer determinada maquinaria para producir, se tenía que demostrar que esa maquinaria no se podía fabricar acá. O sea, que no solo se exigían cantidad de componentes locales en el camión, sino que a su vez lo fabricaras con componentes nacionales. O sea que la industria argentina de entonces tenía un peso, había legislación además que la cuidaba para que solamente en caso de que la industria nacional no pudiera proveer, se aceptase o se permitiera la importación, ¿no? Así que bueno, Claro. es factible del peso que en ese momento, hoy todavía tenemos por suerte algo de aquello, pero en ese momento la industria carrocera rosarina era muy fuerte, ¿no? Hoy ha quedado un poco menguada con las importaciones desde Brasil, pero en aquellos años era realmente una industria muy, muy pujante que pudo haber tenido su lobby para parar un poquito ese plan. Sí, sí, como para cerrar el párrafo de Volvo, estamos un poquito ajustados de tiempo. Bueno, en el próximo, la segunda parte de este conversatorio, estas tertulias, hablaremos de la primera erradicación fallida que fue a fines de los 50, que también Perkins tuvo algo que ver, pero vamos a hacer ahí, sintético. Lo desarrollaremos en la próxima parte. Así que bueno, nos perdimos de lo que pudo haber sido por ahí una gran industria, ¿no? Y a diferencia de lo que fue Pegaso y Leyland, Volvo y Scania tuvieron su independencia, ¿no? En lo que son vehículos comerciales pesados, medianos, de carga y pasajeros. Así que bueno, al menos ganó una que todavía la tenemos. No sé qué hubiese pasado con Pegaso y Leyland, que eran las otras dos. Y no creo que les hubiese ido también como a Scania, ¿no? Más allá de que Scania hoy ya no hace camiones, pero sigue teniendo una presencia destacada, ¿no? Es
es una gran proveedora de productos de gran calidad, ¿no? Yo estuve hace poquito visitando la planta y realmente fue una experiencia muy interesante. Sí, podemos dar el aviso de que salió en la revista Autohistoria Web para que lo lean. En la última historia hablamos muy bien, desarrollamos eh, sobre todo las nuevas transmisiones que se lanzaron este año y bueno, mostramos un poco, y aparece el gran protagonista que es el segundo L111, ¿no? Que esto es importante destacarlo, aunque nos vayamos levemente de tema, son muy pocas las automotrices radicadas en Argentina que rescataron algún vehículo hecho en la planta y lo muestren y lo cuiden. No son muy pocas. Escaña es la única. No tengo datos de que haya otra que lo haya hecho. General Motors creo que tiene los primeros Corsa y Toyota la primera Hilux, ¿no? Sí, sí, claro, yo soy más contemporáneo, ¿no? Pero digamos, de lo que fueron las producciones de los 60 y 70, creo que es la única. Bien. Ahora vamos a hablar, por ahí siguiendo la temática de lo que fue Don Feni y José Cepaz, de algo que sí me parece que fue muchísimo, una cortina de humo terrible, que fue lo que podría haber sido la segunda planta de Toyota en el país, que iba a ser en Catamarca. Quizá vamos a ser bastante breves, ¿no? Porque no hay mucho tiempo. Eh, Uno trató de ser por ahí contundente, pero justo. Además, en un año donde se elegía presidente, la gobernadora de aquel momento de Catamarca se agarró de una especie de rumor en el cual Toyota pensaba tener una segunda planta en el país, la que tiene ahora es la de Zárate, en la cual podría llegar a producir vehículos. ¿Qué podemos decir? Que no, o sea, se desactivó el toque, siendo de alguna manera sintético, hablando, digamos, burdamente. Ahí lo que da la sensación cuando uno lee la noticia es que se forzó una visita del entonces presidente de Toyota, Herrero, con una finalidad totalmente distinta a la provincia. Él va por cuestiones de firmar convenios de medio ambiente o algo por el estilo con las autoridades de Catamarca, y de ahí sacan esta idea porque Herrero lo desmiente enseguida, o sea que no es que hay un anuncio y de pronto se desmienten. Aparte no tendría lógica instalar una planta en Catamarca porque toda la cuestión de la logística lo haría, lo haría inviable. Es difícil porque vos tendrías que tener alguna industria a escala, como hay algunas autopartistas en esa zona, como ha pasado por ejemplo en San Juan, que creo que estaba Delco o Delphi, si no me equivoco, que hacía los mazos de cable, viste, todas esas cosas, o mismo en Tucumán, que creo que estaba Motorola, que hacía radios para los autos, BGH, la de Boris Garfunkel e hijo, que también fabricaba electrónica, ¿no? Y si mal no recuerdo, había una fábrica de motos, no sé si era Garelli la que estaba instalada en Catamarca. Y es verdad el tema de la logística, ¿no? Porque está en una posición que por ahí, para el tema ruta, es periférica. Pero en su momento, cuando había algunos ramales del Belgrano, y de alguna manera surgió de nuevo hace poco, no me quiero ir del tema, el bioceánico, el tren bioceánico, hubiese tenido una muy buena oportunidad de exportar vía Chile, en caso de haberse radicado, pero Catamarca lamentablemente no tiene esa infraestructura logística que vos bien decís. No, claro, aparte está totalmente fuera de lo que es la ruta Mercosur. Zárate, todo lo contrario, está ahí sobre la ruta la 9, está cerca del puerto, por donde se va todo lo que, el 70% de lo que produce la planta Zárate de Toyota se va ahí nomás, muy cerca donde los vehículos son producidos. Por lo tanto, no tiene mucha lógica, ¿no? Que por más que tengas algún tipo de estímulo oficial, algún proyecto de promoción industrial, eh, es poco viable que se abra una planta
de una empresa tan grande en una provincia con tantas dificultades de infraestructura, ¿no? Y de logística. Así que creo que ahí sí hubo una interpretación un poco antojadiza de una noticia que poco tenía que ver con la fabricación de camiones. Claramente, y como para cerrar y ya pasar al caso de Fotón, que es por ahí hay bastante para hablar, Catamarca como Salta y Jujuy tienen minerales y tienen alguna industria que puede llegar a ser proveedora de la industria automotriz, pero primaria, ¿no? No por ahí secundaria. Nos quedan, creo que 4 minutos o 5, así que hagamos un cierre con Fotón o una intro y lo desarrollamos después, lo que nos dé el tiempo. Agradeciéndole a Perfecto. toda la gente que nos están acompañando, ¿no? Veo que recién se sumó nuestro amigo Gonzalo, así que a Uh, la y a todos los que vieron en esta hora. Te Bien. propongo hacer una intro Sí. breve y después, bueno, lo vamos a retomar. Sí, hasta que nos deje Instagram tenemos algunos minutos. Bueno, el caso de Fotón es otra avanzada china más, ¿no? En este caso también yendo a provincias que por ahí serían periféricas o que no han tenido una gran relevancia en la parte automotriz, como era el caso de San Juan, especialmente en la zona de Posito, si mal no recuerdo, que está en los alrededores de la capital de San Juan, en un parque industrial que tiene cierta relevancia local y regional, pero que en la parte automotriz no la tiene. Sí, San Juan tiene algún vínculo, recordarás, con Massey Ferguson, ¿no? Cuando hubo Sí, esta... metal, pero era producido en Granadero Baigorria. Se ven los folletos que los árboles que se ven, la parte verde, igual que en una foto, son sacadas entre Rosario y Granadero Baigorria. Y Metal era una empresa tercerizada de Massa y Argentina. Sí, 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 sí. Además Y del hay, Polme, por ahí como una modificación de un Falcon, después no hay muchas más referencias industriales, ¿no? no, al menos vinculado con la industria metalmecánica o automotriz, ¿no? Donde Uh, debe haber un vínculo con esta erradicación. Lo del proyecto de Fotón también es interesante. Si hablo de un proyecto de 20 millones de dólares, una cifra, bueno, más lógica que los 300 de los chinos, de los buses eléctricos, y de una producción, verá, quiero leer el machete, ¿no? 12.000 unidades anuales. Es una producción interesante para empezar, y ¿no? 400 trabajadores. Claro, claro. Acá nos dice Gonzalo el Ranquel, era lo que se iba a Claro. fabricar en... Sí, que venía ya de la época de IME, pero todo eso estaba sectorizado en la planta de Massey de Granero Baigorria. Claro. Más allá de que estaba algo de Imetal, uno puede ver los folletos y puede identificar perfectamente la planta de Massey y la bajada Pucio, donde aparece el símil rastrojero o el rastrojero por ahí ya con un leve restyling. Eso es la bajada Pucio en zona norte, en Rosario. Así que de alguna manera la producción estaba localizada ahí. En el caso de Fotón, volviendo al tema, hay una empresa que se llamaba HP Global, sabrá quién es o sabrá qué destino tuvo, la cual iba a ser la representante, que es la que aseguraba que se iba a radicar en esta zona de Cuyo, especialmente en el Parque Industrial Posito, como hablábamos. Sí, sí, sí. Son proyectos que, a ver, en principio no le cae simpático la posibilidad de que se desarrollen provincias que no tengan tradición industrial, ¿no? Porque eso permitiría desarrollar al interior del país. Pero la viabilidad de estos proyectos, por todas las dificultades que mencionamos en el caso de Toyota en Catamarca, es escasa, ¿no? Todo lo que decíamos de Catamarca aplica también por ahí en menor medida. No hay infraestructura, la logística, el costo de enviar las piezas y traerlas. En un momento se intentaron hacer los Antic, por ejemplo, ¿no? En San Juan. No resultaba, porque era muy costoso enviar las partes de allá, volver a traerlas, conseguir mano de obra especializada. Así que estos proyectos realmente nacen con
asidero bastante cuestionable, por fundamentalmente estos temas, ¿no? La infraestructura logística son fundamentales en cualquier proyecto industrial complejo, ¿no? Como fabricar vehículos. Claramente, además de que hay que decir de que a veces por ahí estas empresas se han amparado en leyes de promoción industrial de la década del 60, de la década del 70, y con algún beneficio fiscal, lo cual es muy bueno, y en otras épocas resultó, ya al no tener tanta vigencia o al haberse de alguna manera sostenido esas actividades industriales que fueron de alguna manera fomentadas por el Estado Nacional con estas leyes de erradicación industrial en diversas provincias, por ahí que están despobladas, como Tierra del Fuego en la parte electrónica, San Luis con alguna otra terminal automotriz y autopartes, bueno, acá debería haber sido el caso de San Juan, La Rioja, con otras actividades industriales, por ahí más cercana a lo textil. Acá no se redundó en algún tipo de beneficio. Además de que estamos hablando de que era un año electoral y todavía había algunos coletazos de la crisis de 2008/2009 en Estados Unidos. Y bueno, de alguna manera después el gobierno local, bueno, el gobierno de la provincia de San Juan terminó descartando esta radicación. Según ellos desconocían la decisión de HP Global y dejaron como una especie de manto de sospecha sobre las decisiones de la empresa y de qué habrá pasado. Esto sí, a veces siempre queda como en la nebulosa, ¿no? Se empieza con cierto impulso, como vos bien dijiste, con proyectos que por ahí llenan mucho, pero que después terminan siendo más ruido que por ahí que nueces, ¿no? Y aparte porque cuando no se concretan, nunca hay un comunicado oficial de por qué no se concretaron. Entonces, todo esto hace que uno conjeture cantidad de posibilidades, ¿no? Eh, Claro. digamos, a priori uno sospecha que no eran proyectos que estuviesen lo suficientemente pensados como viables, ¿no? Y eso ya de movida los hizo, eh, no diría fracasar, hizo que no sucediesen, ¿no? Porque realmente la viabilidad era poca, ¿no? Yo te Sí, diría, Esteban, que le damos un cierre sí. y lo que quedó lo vamos a proponer para el próximo, la próxima tertulia, que ya comunicaremos cuándo será, porque de esto hay mucho, y más le podemos decir a los que nos están escuchando y viendo que también nos tiren ideas de los temas que les gustaría que tratásemos una temática realmente atractiva. La verdad que sí, yo quería cerrar con algo breve de lo de Fotón. Esperaban exportar a mercados como por ejemplo Colombia, Venezuela, que son extra Mercosur. Después Venezuela se unió al Mercosur y también que querían tener una línea de lo que sería vehículos comerciales livianos de entre 3, 5, 10 toneladas, que ya es mediano, y lo que sería camiones y ómnibus. Así que bueno, de alguna manera tenían una idea, uno puso una foto ilustrativa en camión argentino, pero bueno, esa era la idea que tenía Fotón, al menos para aquel momento, para San Juan, o sea, para nuestro país. Pero bueno, lamentablemente no se pudo instalar y por ahí quizá tomando la posta, otra china, ya en 2011 también, como JAC, que después encontró otro socio con el tiempo, se quiso tomar la posta de Fotón e instalarse en este parque industrial, pero lamentablemente sin resultado también. Sí, seguramente parte de lo mismo que pasó con Fotón, ¿no? Uno Claramente. puede imaginarse que los motivos fueron similares. Sí, Así que así que bueno, quedará para más adelante, quizá a modo de título para la próxima parte, esta tertulia fierrera, hablar un poquito de algunos vehículos que no se pudieron producir, de una marca sueca, la erradicación de una de Belarus que quedó afuera, la erradicación de una empresa alemana
que es controlada por otra empresa alemana, y bueno, y también otras más, otras historias más que la verdad que son muy interesantes y bueno, quedará para una segunda parte que a la brevedad estaremos anunciando cuando continuaremos este ciclo. Sí, 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 haremos eso. Quedó bastante por desarrollar, por suerte, y bueno, lo incorporaremos en la próxima tertulia que todavía no sabemos, pero lo transmitiremos en nuestras redes. Así Por que bueno, Esteban, supuesto. un placer y Dale, veremos en la próxima cuando sepamos, cuando tengamos la fecha. dale. Nos vemos la próxima y esto estará subido en breve en el canal de YouTube de Camión Argentino, como para dar ese aviso. Y acá nos aclara Gaspar de Izar Datsun, de la Ah, década del sí, 60. sí, claro. Bueno, de eso podemos hablar, porque todavía no hablamos de automóviles, así que sí, 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 lo tendremos en Como cuenta. claro, como la primera avanzada de Japón en el país. Esa Sí, fue, que vos lo tenés en Autohistoria brevemente, a mediados de los 60, creo que en el año sí, sesenta sí, y sí, seis, 67, si mal no recuerdo. que bueno, ISAR ya estaba por cerrar y fue como también un manotazo de ahogado que no pasó más que de un par de anuncios en los medios, ¿no? Pero bueno, lo hablaremos en su oportunidad, cuando me echemos con autos. Perfecto. Bueno, Bueno, agradecerte agradecemos muchísimo. a los amigos que nos bancaron hasta el final, Mm, este, que nos hayan acompañado y los invitamos a la próxima, que ya anunciaremos cuándo será. Perfecto. Bueno, te dejo un abrazo muy grande y yo ahora hago el cierre acá para toda la gente de Camión Argentino. Y no, bueno, nos vemos en la próxima edición de la tertulia Fierreras, ¿no? Abrazo Esteban y abrazo a los amigos que nos acompañaron, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta Chao. la próxima. Bueno, ha pasado otra tertulia fierrera más acá por Camino Argentino. Así que bueno, les dejo un abrazo muy grande a todos los que nos estuvieron siguiendo. Agradezco mucho, o se agradece muchísimo los elogios. Así que bueno, tendremos, como les dije, quedan unos pocos minutos para cerrar. Como avance, un modelo de camión de Scania que no se pudo llegar a fabricar en una época por ahí un poco complicada. La radicación de una empresa de Belarus, la zona entre San Nicolás y Rosario. Lo de MAN, que bueno, ya que está lo digo, que se quiso radicar allá por 2015, pleno cambio de gobierno, del kirchnerismo al macrismo, que eso seguramente habrá afectado mucho. Y también otras radicaciones más de interés que Dios quiera nos dé el tiempo, la posibilidad que nos da acá Instagram. Pero bueno, veremos cómo hacemos. Una segunda parte la vamos a ir desarrollando. Pero bueno, hay mucho para hablar y agradezco muchísimo a todos. También estaremos hablando de la primera radicación de Fiat, si nos da el tiempo, que fue a fines de la década del 50, con el gobierno de Alfonsín. Eh, Iba no con Fiat, sino con otra marca, el grupo, allá en Italia. Se iba a radicar como Fiat, pero iba a producir con otra marca los camiones. Hay un intento de volver a fabricar vehículos de parte de Scania, de la instalación de Dimex en Brasil. Vamos comentando lo que podremos desarrollar. Ustedes igual lo pueden ver en el blog, en camionargentino.blogspot.com. Esto está publicado. Pero bueno, la idea es también poder difundir todo esto. Así que bueno, eh, bueno, Bueno, si en la próxima edición de las tertulias fierreras con Gustavo,
desarrollaremos más acerca de esto. Así que bueno, de mi parte, como uno de los administradores de Camión Argentino, le dejo a ustedes un gran abrazo y nos vemos en breve, a la brevedad. Así que bueno, adiós.